Libro de Romanos capítulo 1, hace 8 días di la introducción de este libro, me tomó 1 hora dar la introducción, dada la importancia de este libro. Quiero nada más decirles a ustedes por qué necesitamos tener este libro bien metido en nuestra mente. En este libro vamos a encontrar las principales doctrinas de nuestra fe, como lo que es el estado pecaminoso en el cual nos encontró el Señor antes de venir. Vamos a encontrar la justificación por fe, vamos a encontrar la regeneración, vamos a encontrar la unión, la ligadura que tenemos con Cristo. Vamos a encontrar lo más importante en Romanos capítulo 8, que es la adopción del Padre sobre nosotros, y encontramos la santificación, a pesar de muchas otras cosas que hemos encontrado, preguntas que hice la semana pasada que nos han dejado pensando y nos han enseñado. Vamos a seguir rascándole, pero esas son las doctrinas más importantes que encierra el libro de Romanos. Y quiero avanzar, muchachos, porque realmente es tanto que yo creo que voy a guardar los videos, y el que los guste, pues ahí van a estar, para que les dé una buena pasada. Yo les recomiendo que los vea si algún día usted desea ser maestro, a menos de escuela dominical. Y lo hacemos en una manera, muchachos, lo hacemos en una manera, como siempre lo hemos hecho, vamos versículo por versículo si se puede. Cuando no haya mucho que importante que resaltar, me brinco. Entonces podemos ver en Romanos capítulo 1, déjeme antes de empezar a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, lo que he estado orando toda esta semana, Señor, por tus hijos. Ahorita es el momento, Señor. Es el momento, Señor, de horas y horas de trabajo, pensando, Señor, en ti, pensando, Señor, en ellos, pensando, Señor, en tu palabra, que tienen que dar fruto. Ahorita, Señor, dame esta capacidad, Padre, en los siguientes 40, 50 minutos, para poder, Señor, ser de bendición para ellos, llevarlos por pastos verdes, ese entendimiento quede alimentado, Señor, y que puedan, Señor, algún día tomar el liderazgo de la iglesia donde tú los uses, para que puedan sembrar y puedan cumplir con la misión que tú nos has dejado de ir y hacer discípulos. Y si lo vamos a hacer, lo queremos hacer correctamente. Amén. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén. Entonces empezamos Romanos 1, del 1 al 7 vamos a encontrar solamente la salutación. Empiezo, leo rápido. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había prometido antes de los profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, los romanos. Dice, llamados a ser de Jesucristo. Lo que sigue es muy importante, el versículo 7, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Eso es muy importante. De toda la salutación, usted remarque ahí, le voy a decir por qué. Porque esto nos da una idea de cómo vivían los romanos en aquel tiempo. Recuerde que el imperio romano eran politeístas. Politeístas, vamos a ver, ateos es los que no creen en Dios. Amén. Monoteístas es los que creen en un solo Dios. Pero politeístas son los que creen que en varios dioses. ¿Ya se recordó? Entonces, a pesar de que tenían marcada una moral, el imperio siempre fue gobernado por envidia, fue gobernado por pasiones bajas. Nerón era un hombre bárbaro, casi entre ellos se mataban unos con otros, hablando del gobierno romano. La palabra que los define mejor a ellos, ahora en Netflix y en Amazon hay un programa que se llama The Barbarians, los bárbaros. ¿Sí? ¿Se los han visto? Esa es la palabra correcta para traducir romanos. Eran bárbaros, ¿sí me entienden? Esa es la palabra correcta. Así se le conoce a los romanos, bárbaros. Pero tenían buenos principios. Los mejores de ellos era la fidelidad. ¿La fidelidad de quién? A Roma, al César. Pero sí tienen una fe bastante difícil porque eran politeístas. Pero aquí Pablo empieza diciéndoles,
llamados a ser santos, porque ser santos significa ser consagrados para nuestro Dios. Amén. Eso es, somos consagrados, somos guardados para nuestro Dios, un solo Dios. Y no entremos ahorita en la Trinidad, no tendría caso. Entonces sigo el versículo 8 al versículo 15, es otra parte. No quiero que carezca de importancia, pero sí quiero mencionarlo. Dice el 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Tenía un buen testimonio. Recuerde, fue la única iglesia que no fue fundada por un apóstol. Pablo mismo en su introducción, aquí en el versículo 8, empieza a expresar su deseo de querer ir a visitarlos. Porque ningún apóstol fundó esa iglesia y él quería ser el primero e ir y establecer. Recuerde, un apóstol tiene por característica, ¿qué? El establecer. Ahorita estamos en una enfermedad donde todo el mundo quiere ser apóstoles, donde todo el mundo quiere ser profetas. ¿Sí me entiendes tú? Pero no saben ni cuál es el propósito. El apóstol iba delante de todos, quizás solo, padeciendo, para establecer la obra de Dios, no importa el precio que tuviera que pagar. Ese era un apóstol. Y Pablo empieza aquí a manifestarles su deseo. Quiero ir a verlos, porque tenía un propósito, lo vimos hace 8 días. Quería usar Roma para de Roma establecer su base para brincar hacia España. Ese siempre fue su visión de él. 8, repito, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahí está su intención manifestada. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Eso es precioso, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual. Jamás mencionó el ir a levantar una ofrenda. Amén. Él estaba preocupado por ir y ser de bendición para la iglesia, ir y dar a la iglesia, ir y edificar a la iglesia, y seguramente usando sus propios recursos. Fíjese, ir buscar un don para vosotros. Esa es la verdadera intención de un siervo de Dios. Que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea consolada, que la iglesia, cuando tenga que ser reprendida, que sea reprendida. Amén. Eso es. Y continuó y dice el versículo 12, dice, esto es, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me lo he propuesto, ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Esto es lo que tenemos que tener en la mente, hermanos. Siempre se los digo, siempre debemos considerar el tiempo en el que vivimos. El tiempo que vivimos es difícil. Cada día la manifestación del enemigo está más expuesta, está revolviendo las cosas, provocando toda esta confusión. El tiempo de Pablo no era la excepción. Recuerde, Pablo fue un hombre que naufragó, padeció hambre, fue apedreado, fue bajado en un canasto de un muro de una ciudad, tuvo que ser escoltado por varias gente para que no lo mataran, fue apedreado. Ese hombre padeció de todo ese varón, padeció de todo, y nada lo impedía para continuar con su ministerio. Aquí dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Yo creo que sí, ha sido mencionado porque varias veces estuvo en la cárcel. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y aquí empieza lo que dijimos hace 8 días, la carta
tenía la intención de romper una enorme división que había entre los griegos y los judíos. Griegos me refiero a los gentiles. Ya vimos cómo se fundó la iglesia hace 8 días. Amén. Entonces, después de que fueron expulsados los judíos de Roma y luego regresaron, el pueblo gentil dijo: espérame tantito, el que se fue a la villa perdió su silla. Y ya les fue muy difícil incorporar. Necesitaban que el apóstol Pablo estuviera presente, o al menos presente con esta carta, para empezar a reunificar. Ya lo vimos. ¿Cuántos se acuerdan de el qué? El beso santo. ¿Ya nos acordamos? Ya lo vimos. Precioso mensaje. Un beso santo, un beso prolongado, un beso con amor, el beso de la reconciliación. Está en Romanos 16, si no me equivoco. Eso nos muestra el fin del propósito de la carta. Por eso varias veces durante el libro vamos a ver a griegos y a judíos. Porque trata a los dos de decirles: los dos son el cuerpo de Cristo. Tienen que reconciliarse. Tenemos que trabajar juntos. Esa es la intención. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Entonces 14 dice: a griegos y no a griegos, dice a sabios y no a sabios, dice soy deudor. Pablo siempre se consideró esclavo de Jesucristo, como nosotros también somos esclavos de Jesucristo. Amén. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estáis anunciados el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Continúo. También hablamos de Martín, ¿se acuerdan? De Martín Lutero, ¿sí? ¿Se acordó? 1:17. El 16, Romanos 1:16, así dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquí empezamos a poner importancia, porque empieza, como va avanzando en su carta, empieza a manifestar sus verdaderas intenciones. Quería predicar el evangelio y lo va a hacer. Y lo va a hacer en una manera en la que yo les suplico que ponga mucha atención cada vez que usted quiera traer a una persona inconversa o quiera restaurar a un hermano. Lo haga de esta forma, como lo hizo el Pablo. Los que hemos pasado por homilética, esta es la mejor manera de traer a alguien a los pies de Jesucristo. Está fuerte, pero es la manera más efectiva. Entonces, aquí nos dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Aquí incluye algo muy importante: a todo. Ya se abre fuera de lo que es el pueblo de Israel, ¿no? Y dice: a todos, griegos o no griegos, judíos o no judíos, romanos o no romanos, a todo el que cree, la puerta está abierta. Amén. Sin excepción de personas. Este es el tiempo en el que vivimos, el tiempo de nosotros los gentiles. Este es nuestro tiempo, el tiempo que Dios ha abierto para tratar con nosotros. Y ya leímos 1:17, dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La pregunta que hice hace 8 días la vuelvo a repetir, solamente para que la tenga usted en la mente. Al final de esta clase viene una más fuerte. La pregunta que hace 8 días dije: Jesús vino a librarnos de nuestros pecados o vino a librarnos del infierno. ¿Ya nos acordamos? Porque dije esto: Martín Lutero realmente metió un gol bien fuerte, hizo más. Fue una bendición si sabemos interpretar Romanos. Si no, nos vamos a perder con muchas iglesias. Muchas iglesias piensan que Jesús solamente vino a librarnos del infierno. Y nosotros dedujimos la semana pasada, dedujimos, algo así, que Jesús vino a librarnos de nuestros pecados. Nosotros, al ser libres de nuestros pecados, automáticamente nos libramos del infierno. Amén. Esa es la hermosura del poder de la cruz de Cristo. Usted quiere echar al enemigo en un estado depresivo y enojado, menciona la cruz de Jesús.
Eso fue lo que hizo la cruz de Jesús. Rompió el poder de la muerte sobre nosotros, rompió el poder que nos condenaba constantemente en nuestras vidas. Entonces Jesús vino también a romper el poder del pecado que nos hacía no poder salir ni ser librados de eso. Entonces, eso fue lo que vimos hace 8 días. Estoy dando una pura introducción. Agárrese, ya llevo 20 minutos. Porque lo que sigue vamos a tener que volar. El 18, algo muy importante, porque también les dije, Romanos 1:18, dice, ahí le empieza a hablar al pueblo gentil, al griego. Ahí no le habla al judío hasta en el 2 capítulo, en el 2:1. ¿Ok? Pero mire, brínquese hasta el capítulo 3. Si yo agarro, mire, yo quiero que usted haga esto en su Biblia. Agarre Romanos 1:17. Perdón, sí, Romanos 1:17. Véalo. Ahora brínquese a Romanos 3:28. Romanos 3:28. En Romanos 3:28. Romanos 3:28. Dice la palabra así. Concluimos. ¿Qué fue lo que dice? Concluimos. Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, Romanos 1:17. Y cuando lo lea, no se detenga hasta que concluyamos. Porque usted va a decir, hermano, pero es que no, es que recuerde, esta fue una carta, y cuando se envió esta carta no había versículos, no había capítulos, era corrida. Y si usted la empieza a fracturar, usted no va a entender nada. Amén. Usted no va a entender nada. Por eso le digo, tú agárrese del 1:17, donde empieza, justificados pues por la fe tenemos, no, si me da paz para con Dios. No, el hombre, déjamelo. 1:17, perdón. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, pues el justo por la fe vivirá. Y se cierra el mensaje hasta Romanos 3:28. Es un solo mensaje, muchachos, no se pierdan. Y en este mensaje, miren, es, para que me entiendan, en este mensaje de esos 3 capítulos, la intención del apóstol Pablo es ganarse al gentil y ganarse al judío, que estaban separados, que estaban divididos, y quiere él actuar como un intermediario, y quiere exponer y decirle a los gentiles, es que ustedes son culpables por esto. Como también agarrarlos y decir, ustedes son culpables de esto, y decirles, ninguno de los dos tiene la razón. Y llega a Romanos 3:23 como con un embudo, y en 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿No entendiendo lo que es el libro de Romanos? Está facilísimo. Está facilísimo. ¿Se da usted cuenta? Pero cuando los pastores empiezan a levantar un versículo para hacer su sermón, le quitaron el contexto. Yo quiero que cada vez que usted se pare aquí a enseñar aquí, porque yo quiero que haya más gente fluyendo aquí, quiero que usted sea un predicador contextual. Repite esta palabra, un predicador contextual. No venga con sus 150 versículos sacados de donde quiera a venir aquí a dar un mensaje. Sea usted un predicador contextual. Agárrese un libro, agárrese un capítulo, empiece, inicie y váyase versículo por versículo. Amén. Es un predicador que contextual, expositivo, no se pierde usted, y la iglesia aprende más. Y no nos pierde de la verdad y la verdadera intención de los libros. Un predicador contextual. Entonces, regresamos. Entonces, vamos a darle esa pasadita. Entonces, tenemos como meta hasta donde se concluimos. Amén. Vamos a leer así. Pero yo les voy a decir lo que tienen que ir remarcando. Amén. Porque tengo que llegar hasta 3:28, si no, se pierde el mensaje. Entonces, nos agarramos, y Pablo se agarra primeramente ¿a quién? A los gentiles. ¿Ok? Las siguientes palabras que vamos a escuchar
son fuertes, pero lo único que trata a Pablo es de sacudir a los gentiles que están en Roma, porque recuerden, la carta fue dirigida a la iglesia de Roma y les está tratando de decir: hey, despierten, miren de dónde ustedes vienen, fíjense lo que realmente eran, para que entiendan que ustedes no son mejores que los judíos, ni los judíos son mejores que ustedes. Los quiere meter en un embudo hasta el último, decirle: los dos son justificados por la fe. ¿Vamos? ¿Recio? Vámonos recio. Y dice el 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres que detienen la injusticia, con injusticia la verdad. Eso fue lo que dijimos. No podemos ser salvos si seguimos pecando, porque si decimos que somos salvos y pecamos, la ira de Dios se revela contra nosotros. Es lo que nos está diciendo. Amén. Entonces tenemos que, ahí nos acabamos, hicimos la primera pregunta de estos días fue: Jesús vino a librarnos de nuestros pecados. Al librarnos de nuestros pecados, detenemos la ira de Dios sobre nosotros. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Pablo mismo lo dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y usted ha sido librado, gentil, de la ira de Dios. Entiéndalo. Entonces, eso es lo primero que quiere que Pablo entienda, de dónde los ha sacado el Señor. Y continúa, dice el 19, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ahora entendamos ahí, pues Dios se los manifestó. O sea, lo que de Dios se conoce es manifiesto. ¿A través de qué? De la creación. Hay un salmo que dice, no lo apunté, no lo pensaba usar, pero hay un salmo que dice, los cielos reflejan la gloria de Dios. Este es el punto que quiere hacer Pablo. Ustedes gentiles conocen a Dios por la conciencia. ¿Cuántos tenemos conciencia? Y ustedes judíos, ahorita vamos a ver en el capítulo 2, conocen a Dios por la ley. Entonces tenemos a los gentiles que conocen a Dios por la conciencia, y tenemos a los judíos que conocen a Dios por la ley. Y luego les dice a los dos: ninguno de los dos están justificados. Los dos tienen conocimiento de Dios y los dos son pecadores. Ese es el punto. Porque lo que quiere es que reconciliar a los dos pueblos. Amén. Y a los dos les da duro, lo vamos a ver. Entonces, aquí le está diciendo a los gentiles: ustedes no están justificados. Ustedes, porque uno puede decir, ¿no? Ay, es que yo no conocía de Dios, hermano, por eso hice lo que hice. Y a mí me han dicho personas, no digo nombres porque no están aquí, hace muchos años. Una persona me dijo: es que yo no estaba, yo pensé que así se tenía que vivir. Digo: pero ¿cómo usted va a pensar que tiene que vivir así? Y estuvo usted involucrada en más de 10 relaciones. Entonces, amén. Entonces, nos está diciendo la palabra: nosotros, aunque no conocíamos de Dios, la conciencia nos ha dicho que sí hay un ser supremo desde la fundación del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de Moisés vino en Éxodo capítulo 20, antes de Éxodo capítulo 20, cómo vivía el hombre. Si no había ley, vivía por la conciencia que tenían de la creación de Dios, de que existía un Dios supremo. Amén. Ese es el punto que quiere tratar directamente Pablo con los gentiles. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, qué rico, hermano, las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Apela a la conciencia del pueblo gentil. Apela, dice, a la creación, que es testigo de la presencia y de la existencia de un Dios.
Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Antes de venir a Cristo, ya estábamos conscientes de que existía un Dios sobre la tierra. Amén. Pero éramos negligentes. Amén. Es lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo. Ahora, continúo. Versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, pónganse en ahí abusados. Ahí ya Pablo les dice, al no tener excusa, les dice, ya conocían de Dios. Aquí no hay nada de que, es que yo no venía a la iglesia. No. Ya conocían de Dios porque la creación de Dios da testimonio de su existencia. Amén. Punto y aparte. Y luego aquí revela algo, muchachos, que yo quiero que usted se ponga bien abusado. Me gustaría meterme más ahí. Pero no puedo, no tengo tiempo. Pero ponga abusado. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Primer error. Número 2, ni le dieron gracias. Número 3, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón entenebrecido. Número 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron al Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí vamos a ver dos partes. Hey guys, está bueno. En el 23 es la primera parte, les está diciendo lo que pasó dentro de su corazón. Luego vienen otros versículos y vamos a cerrar el capítulo con 22 pecados que proceden. 22 pecados que proceden de las prisiones a las que el Señor condena a cualquier ser humano cuando falla en darle la gloria a Él, ser agradecido con Él. ¿Lo podemos ver a repetir? El 22. Dice, pues no le glorificaron como a Dios, versículo 21, la segunda parte dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escuchen esto, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Aquí les está diciendo, los está acusando de la idolatría. En vez de adorar la incorrupción, la majestad, la grandeza de nuestro Dios, empezaron a hacer imágenes. Aquí no le está hablando a los judíos, le está hablando a los gentiles, a nosotros, a los olivos silvestres, a los que crecimos sin Dios, a los que no teníamos moral porque no conocíamos la ley, a nosotros. Amén. Entonces nos está diciendo, al no haber entendido a través de la creación de Dios, la existencia de Dios, y haberlo glorificado, haberlo recibido, haberlo honrado, dice que fuimos, me incluyo ahí para no ofender a nadie, y no es el punto ofender, sino el punto es aprender. Es que dice que somos entregados. En los siguientes versículos voy a repetir 3 veces la palabra Dios los entregó. Repite esta palabra. Dios los entregó. ¿Por qué quiero que lo repita? Vuelvo a repetir. Usted tiene que saber cuándo dejar de hablarle a una persona de Cristo. Amén. Hace 15 días en oración el Señor me dijo, pero tú tienes la culpa porque no sabes leer. El mandato fue a los 70 discípulos, dijo, id a cada aldea, dijo, sanar, orar por los enfermos, predicar el evangelio. Y dijo, cuando entréis a una casa, amén, dice, seguramente decían ellos, shalom, ¿ok? Al enfermedad van a una casa, shalom, la paz sea con ustedes. Dice, pero si esa casa no es digna, dice, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cuando salgan de esa casa, si no os recibí, dice,
sacudir el polvo de sus pies y continuar a la siguiente. Muchos de ustedes traen el polvo debajo de su calzado, porque no se lo sacuden, de las casas que ustedes entran y que no son dignas y que han insistido y que ustedes se han lastimado y se han frustrado porque piensan, ay, es que no ha llegado su tiempo. Quizás no ha llegado su tiempo, o quizás están encerrados en prisiones, en cautividades que Dios mismo ha creado para todos aquellos que le rechazan. Oh, ¿vamos más para adentro? Vamos. Espero que entienda aquí, si no alcanza a acabar ni modo, pero que entienda usted esto. Y le voy a decir por qué. Ahorita le voy a decir por qué. Necesito que usted entienda esto, porque usted es gentil, así como yo. Amén. Le voy a decir por qué necesito que usted lo entienda bien. Ahora, ahí en el 26, ¿qué muchachos? ¿Sí? Fíjese, el 24, 26 y el 28 tienen algo en común, una palabra. Y esa palabra es Dios los entregó. Leo desde el 24. Dice, porque también, ¿qué? Dios los entregó. Leo el 26, porque es por esto Dios los, ¿qué? Entregó. 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios los qué? Entregó. Muchachos, por favor, si no entienden nada, entiendan esto, porque no va a haber oración, no va a haber pastor que lo saque de un resbalón cuando Dios los entrega a prisiones. No digo yo del infierno, cuando Dios aquí no se predica, haz lo que quieras y Dios no te va a hacer nada. Aquí se predica, temamos a Dios, hermanos, amén. Temamos a Dios. Esa es nuestra teología aquí. La palabra de Dios bien predicada y bien explicada y bien vivida, empezando por los líderes. Entonces, aquí Pablo está revelando algo que a mí me da temor, y les voy a decir por qué me da mucho temor al final. Si no me llego ahí, está ok, es ok, no me voy a aclarar. Entonces, veamos, muchachos, ya dijimos que Pablo apela a la conciencia del pueblo gentil. Luego, Pablo les menciona varias cosas. No fueron agradecidos con Dios, no glorificaron a Dios, ¿sí me entiendes tú? Por eso se hicieron necios en sus razonamientos. Y por esa causa, Dios los entregó. Dios los guardó. Pero ahora, ¿a dónde los entregó? Vengo al 24, nada más para ver a dónde los entregó. El 24 dice de esta forma, dice, los entregó, número 1, ¿a qué? A la inmundicia. ¿Estamos ahí? Sí. Número 2, el 26 dice, los entregó ¿a qué? ¿A pasiones qué? Vergonzosas. Número 28, número 3, los entregó a una mente ¿qué? Reprobada. Hey, ahora, júntelas 3. Dios los entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Un maestro mío, él era más rígido quiero decir, era más consagrado, ¿no? Su edad también le ayudaba mucho, ya era anciano. Él dice, Dios los imprisionó, los encarceló. Cuando Dios le está hablando a usted y usted cierra su corazón, así sea usted mi familiar, mi hijo, lo que usted quiera y mande, mi sobrino, mi cuñado, usted lo más seguro es que Dios lo va a lo va a meter a la cárcel, para que me entiendan. No recuerdo la palabra que usó el pastor, perdón por mi mal español. Pero sí, apresionar. Y muchos de nosotros ya no vamos a ser liberados de ahí. Dios es benévolo, amén. Dios es bueno. Dios es paciente, porque Dios dice que no quiere que nadie se pierda. Pero también Dios tiene un límite.
El libro de Hebreos dice que Dios al que ama, disciplina. Sí, amén. Amén. Me da pánico, pero quiero compartirlos con ustedes para que los dos, ustedes y yo, temamos a Dios por lo que la palabra dice de él. Amén. Me da pánico leer lo que estoy leyendo porque soy humano y sé que puedo ser tentado hasta el último día de mi vida. Amén. Y sé que tengo que tener cuidado de esto. Pero es lo que Pablo les está diciendo a los gentiles de Roma, a ese grupo, a la mitad de la iglesia gentil que había en Roma, diciendo: ustedes no se jacten, ustedes también han violado su propia conciencia, ustedes han ignorado la creación de Dios que les ha dicho desde el principio: Dios existe. Ustedes le ponen el dedo a aquellos porque aquellos se jactan en la ley de Moisés, pero ustedes se deben de jactar en la ley de la conciencia, porque tanto aquellos como ustedes, todos somos descendientes de Adán y todos tenemos este regalo de Dios que se llama la conciencia. El apóstol Pablo más adelante en una de sus cartas habla de que hay entre nosotros cristianos que tienen la conciencia cicatrizada. Amén. Mal habituados, mal discipulados, que su conciencia ya produjo una cicatrización y que ya no penetra nada. Usted debe de cuidar esto. También el apóstol, cuando habla más adelante, lo podemos ver, nomás lo menciono para que usted entienda la importancia de esto, cuando habla sobre lo sacrificado a los ídolos, cuando vamos a comprar carne con el carnicero, cuando él habla sobre esto, él menciona algo y dice, pero abstenerse a causa de la conciencia. Para que no se te cicatrice tu conciencia, abstente. Para que tengas una conciencia tranquila. Amén. Amén. Eso que está diciendo el apóstol Pablo. Leo de 24 al 28 para que entendamos qué es a dónde entregó el Señor al pueblo gentil. 24 dice, porque también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero es idolatría. La segunda, 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Yo hermano voy a poner la ley inmoralidad sexual. Amén. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ok? Dice, estando atestados de toda, ahí vamos, de ahí a donde termina, son 22 pecados que se manifiestan a través de una mente reprobada. No los voy a decir. Usted léalos en su casa. Son 22. Ya los conté. Son 22. Pero me voy a brincar. Me voy a brincar al 32 para concluir el capítulo 1. Dice, quienes habiendo entendido, o sea, ahí está hablando del pueblo gentil, Cristo, ya ustedes ya habían entendido que Dios existía a través de la conciencia, a través de la creación de Dios, su existencia era manifiesta. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dice, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, ahí va lo más peligroso, sino que también, ¿qué? Se complacen. Con la práctica. Se complacen La práctica.
con los que la practican. En México, yo soy muy directo, yo nací en los barrios de México. En México tenemos un dicho que dice: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, hermano. Tanto peca el que se roba el maíz como el que le está echando aguas allá en la esquina. Amén. Es lo mismo. No tan solo nos está diciendo el no practicar, pero nos está diciendo el no gozarnos con los que lo practican, mucho menos ser testigos de eso. Nos podemos dar cuenta. Y esto le habla al pueblo gentil. ¿Por qué le digo yo? ¿Por qué le digo yo que tenga mucho cuidado? Pensé que iba a llegar hasta el capítulo 3, muchachos, de veras. Esa era mi meta, llegar hasta el capítulo 3. Pero hay tiempo de brincamos al 2 para empezar el 2. Entonces aquí concluimos que ya se acabó el mensaje al pueblo gentil. Ahora se arranca con el pueblo de Israel. Y fíjese, muy importante, al pueblo de Israel no le menciona pecados. Al pueblo de Israel le mencionan cosas que producen en nosotros la ley. A ver, vamos a ver. Leemos en lo que llega Gaby. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieres que seas tú que juzgas. Usted me va a decir por qué usted piensa que le está hablando a los judíos. Si usted brinca al 2:17, dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Entonces, todo el capítulo 2 le está hablando a la otra parte de la iglesia de Roma, porque había una división, se peleaban entre sí. Le habla, y entonces empezamos. Esta está más tranquila, pero son sentimientos que se generan en nosotros, que usted los ha padecido, y que yo les digo: tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Dice: porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué está diciendo aquí? No está diciendo: ay, no juzgues, ¿qué te importa? ¿Por qué te ves? No, Pablo no está diciendo eso. Ubíquese, porque tenemos que tener buen juicio. Miguel, estás pecando, mi sobrino. Tengo que tener buen juicio para pastorear a mi sobrino. ¿Sí me entienden? El hecho de que yo diga estás pecando no quiero decir que lo estoy juzgando. No, lo estoy amando, lo estoy guiando, estoy haciendo mi función como pastor. Quizás me rechace, quizás me ame más, quizás algún día me lo va a agradecer. Aquí lo que está diciendo, no está diciéndole: oh, no juzgues, oh, no te metas en lo que no te importa, porque así la gente piensa que así le está hablando Pablo. No, aquí lo que está diciendo al judío es lo que causa en nosotros el conocer la ley. Ahí les va. Acabo de hablar con una persona que se llama Rubén, ojalá que me vea a través del video, que fue partícipe de la división de esta iglesia, y en aquel tiempo él era muy estricto. Lalo, Beto, Rosendo, nos acordamos, quizás Miguel, nos acordamos de, quizás tú también te acuerdas, era muy estricto. Y en ser tan estricto, un día condenó al hermano de mi esposa, y se hizo un gran problema, a Diego. Nos dividió la iglesia. Después de dividir la iglesia, se fueron bien tranquilos. Yo todavía les sigo hablando a los que me dividieron la iglesia, hermano. Le hablé el lunes pasado, que estaba lloviendo, y le hablo y me dice, le di entre plática y plática, más de 1 hora y media hablando. Me dice: hermano, dice, yo ya no soy tan religioso, dice. Ya eso de ir a la iglesia 3 veces, 4 veces a la semana, dice, ya no. Y me quedé, lo estaba escuchando y dije: ya no, hermano, ya no. Yo dije dentro de mí, o sea, después de ser tan extremista, después de ser
tan exigente con los demás. Ahora vienes y sacas tus credenciales nuevas y dices, ya no soy tan exigente porque era un religioso. Y ahorita estás tranquilamente, desde que antes del COVID no te has congregado, cuando antes juzgabas al que no venía una semana. ¿Alguien me puede iluminar aquí? Entiendan cuál es el mensaje del apóstol Pablo. Le dice a los judíos, ustedes que se jactan en conocer la verdad, cuando nosotros ya conocemos la voluntad de Dios y sus mandamientos, y yo veo que otra persona que también los conoce, los está rompiendo, eso que produce la ley en mí genera sentimientos, no tan solo de prejuicios, pero también genera sentimientos de escrupulosos y a veces hasta repugnantes. Seamos honestos, seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros a veces nos causa repudio una gente que está en las calles? Porque sabemos que están haciendo mal. Amén. Amén. Y a veces es más fácil, en vez de quizás ayudarle con algo, con una botella de agua, a veces es más fácil decirles no, porque lo que les voy a dar lo van a mal usar para seguirse drogando. Eso es repudio. Y no estoy diciendo que no amemos a Dios. Amamos a Dios, amamos a la gente. Lo que estoy diciendo es, aprendan a interpretar la palabra de Dios. Eso se produce en nosotros a causa de la Biblia. Yo lo he vivido. Y tenga mucho cuidado. Yo lo he vivido. ¿Y por qué le digo a usted tenga mucho cuidado? Porque si usted no entiende Romanos 2, usted va a lastimar a mucha gente. Tiene que aprender a manejar la palabra, a entenderla. Por eso aquí el apóstol Pablo se agarra tanto a los gentiles como se agarra también a los judíos. Y los dos los quiere sacudir, muchachos, con mucho amor, para traerlos y decirles, ninguno de los dos está en lo correcto. Ninguno de los dos. Los dos están mal. Estos porque no conocen la ley, ustedes porque la conocen y se sienten y se han hecho prejuiciosos contra ellos. Y se han hecho arrogantes pensando que son más que ellos. Recuerde, el apóstol Pablo un día tuvo que enfrentar al apóstol Pedro y le dijo, Pedro, cuando estás con los judíos, no comes con los gentiles. Y cuando estás con los gentiles y no hay judíos, te tacas unos tacos de carnita de puerco, papá, que mira, lo acusó de hipocresía. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con la ley. Pablo era un maestro de maestros. Pedro solamente sabía jalar redes, como nosotros empujamos máquinas, ¿saben? Por eso les digo, prepárense para el ministerio. No jalen tantas redes, se van a picar. Prepárense. Porque tengo un ministerio en la verdad. A Pedro le costaba ya lo que conocía. Recuerde que en Romanos capítulo 10, lo que el Señor le dijo, lo que Pedro le dijo, dice, desde mi juventud, dice, nunca he comido cosa inmunda. Exactamente, bien aplicado nuestro Romanos capítulo 10. Fíjese lo que pensaba Pedro. La ley produce en nosotros el conocimiento
de Dios nos hace excelentes en nuestra vida, nos da una vida más elevada y más agradable a Dios, pero también nos puede, por otro lado, provocar que repudiemos a otros, o que marginemos a otros, o que señalemos a otros. Ten mucho cuidado. Dice, pastor, ¿cuál es la línea divisora entre esto? Pregúntale al Espíritu del Señor. Amén. Porque la palabra dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Amén. Amén. Continúo para acabar, a veces alcanzamos a llegar, muchachos, aunque sea nada más leyendo. Eso es lo más importante del 2, ¿ok? Eso que les acaba de decir. Viene Pablo y les dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, que te estaba diciendo, el gentil lo hace públicamente porque es ignorante, pero tú lo haces secretamente. Como el apóstol Pedro comía con los gentiles en secreto, porque cuando venían los judíos se apartaba de los gentiles. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dice, ¿y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? No. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad para guiarte al arrepentimiento. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí a los dos le está diciendo la ira de Dios. ¿Se acuerdan cómo empezamos? 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. A los dos le está diciendo, Dios está molesto tanto con el pueblo gentil como el pueblo judío que no entienden el Evangelio de Jesucristo. Amén. Eso me está diciendo. Termino, sigo hacia adelante para avanzar un poquito más. En el 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en la cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Amén. Nosotros buscamos gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, a los que siguen pecando por debajo del agua, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Dice, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin la ley han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hasta ahí paro. Apunte ese Romanos 2:12. Guárdalo. ¿Cuántos tenemos gente que a veces nos preguntamos en nuestras vidas, ¿qué va a pasar con mis familiares? Amén. Amén. ¿Qué va a pasar con mi papá? ¿Qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar? Yo tengo hermanas que, pues la mamá de este muchacho que le habla y le habla y le habla, desafortunadamente no entiende, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué va a pasar? Hey, Dios no ha perdido el control. Fíjese lo que dice aquí. Fíjese lo que dice aquí, esto es bien importante. Dice, los que no han recibido la ¿qué? Los que han recibido la ley por la ley son juzgados. Y los que no han recibido la ley sin la ley van a ser juzgados. Mucho, muy importante. Lo dejo hasta ahí parado porque ya me brinqué 1:15. Señor, te doy